Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí a Conciencia Médica. Hoy es miércoles 25 de junio, ya pasamos la media del año y gracias de veras por seguirnos y háblele a su vecino, a su vecina, a su amigo, a su sobrino, a que estudie medicina, porque tenemos un tema muy importante, muy interesante, como muchos que tenemos, para que los guarde estas pláticas y cuando tenga dudas las vuelva a ver. Bien, en nuestro periódico hoy tenemos algunos temas muy interesantes, como por ejemplo en la zona, la delegación número 8 de la Secretaría de Salud, se está vacunando a todos los que estén, a los migrantes, se les está haciendo una prueba rápida para detectar de forma oportuna el papiloma humano, la sífilis y SIDA. Eso es muy importante y qué bueno que lo está haciendo ahora este gobierno y la Secretaría de Salud, porque hemos visto tanta gente que ha entrado a nuestro país sin ninguna precaución y hemos visto hepatitis, ¿verdad? Hepatitis, brotes de hepatitis, probablemente por los migrantes. No me queda duda que es así, ¿verdad? Y muchas enfermedades, entre ellos el SIDA, ¿no? Cuando aquí gastamos mucho dinero en México, ya en los pacientes que tienen VIH positivo, y nos cuesta los impuestos, y por eso dicen, ¿por qué pagamos tanto impuesto y a dónde se va? Bueno, los problemas de salud se va muchísimo dinero, y este programa es parte de eso para prevenir, enseñar a prevenir. Y otro tema que tenemos también aquí en nuestro periódico es que la Secretaría de Seguridad Pública va a hacer unas campañas también de prevención. Hay que estar pendientes y hay que buscarlo aquí en nuestro periódico. Y también hay una forma aquí también de dieta de un fisicoculturista muy buena, de por qué comemos mucho. Acuérdense que el comer mal y comer mucho y no bien nutridos, pues nos lleva a enfermedades, ¿no? Y aquí en nuestro periódico viene esa parte del fisicoculturista, ahí lo pueden buscar, para que vean cómo prevenir también el hambre cuando comemos y no nos sentimos tan saciados, ¿no? Cómo hacerle para no comer y quedar satisfechos, y no al ratito estar buscando cosas que nos engorden. Y así es este tema, ¿no, mi querido doctor Humberto Hernández Rojas, Clínica Santa Cecilia? Tema muy interesante de hoy, ¿no? Sí, un tema que ha quedado mucho tiempo olvidado, sobre todo en los adultos mayores que ya tienen las articulaciones rígidas y los mandan que se queden allá acostados en la cama y los ignoran y se vuelven parte de un mueble de la casa. Ahorita se lo voy a mandar a mi mamá, se ha pasado, que a ella le gusta mucho y ya tiene 80 años, mi madre, para que prevenga. Bueno, muy bienvenidos a Conciencia Médica. Hoy, miércoles 25 de junio, 5 de la tarde, no se pierda este tema importantísimo, la fisioterapia y rehabilitación en el adulto mayor. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué nosotros siempre nos olvidamos de nuestros pacientes? Aunque no llegue a la edad de adulto mayor, y a veces llegan a 50 años, pero por muchos padecimientos de la artritis, la diabetes, problemas de obesidad que les va provocando dificultad para la deambulación, para ejercicios, lo van dejando abandonado porque ya lo consideramos una parte o un estorbo dentro de la familia. Vamos a tener el gusto de presentar a nuestra invitada, que le agradecemos su presencia aquí en nuestro programa de Conciencia Médica. Muchas gracias por la invitación. Queridísima licenciada, bienvenida. Bienvenida a este programa, es tu Muchas casa. Gracias. Y esperamos que venga más seguido, ¿no? Que claro sobre que todo sí. este tema va para más tiempo y nada más nos dan 45 minutos. Sí, es un tema muy importante y muy interesante. Sí. El tema es la importancia de la fisioterapia en el adulto mayor. Nuestra ponente es la licenciada Valeria Hernández Díaz, originaria de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Estudió en la Escuela de Terapia Física del Estado de Chiapas en el DIF. Este tema es muy importante y vamos a hacer una pequeña introducción para dejarle a ella posteriormente la palabra. La fisioterapia es una disciplina de salud que se enfoca en el tratamiento de prevención y rehabilitación de lesiones y enfermedades que afectan el movimiento y la función física del cuerpo, utilizando diferentes técnicas y agentes físicos para ayudar a las personas a recuperar su movilidad, reducir el dolor. Fíjense, es la parte más importante, porque entre más
dolor tenemos, menos nos queremos mover y ya parecemos de esos pollos de granja que nada más están ahí echaditos, y para mejorar su calidad de vida. También es conocida como terapia física, es un campo de la salud que busca mejorar la función física y el bienestar general de las personas a través de intervenciones no farmacológicas. Claro, que en ocasiones se va a tener que utilizar para disminuir la inflamación y el dolor. Los fisioterapeutas evalúan y tratan desde lesiones deportivas y problemas musculoesqueléticos hasta trastornos neurológicos y enfermedades crónicas. Los objetivos principales es aliviar el dolor, mejorar la movilidad y la función, prevenir lesiones y discapacidades, rehabilitación y promover la salud y el bienestar utilizando terapia manual, ejercicios terapéuticos, agentes físicos, educación y consejos para prevenir caídas, lesiones y promover la independencia del ser humano y su autonomía. Esto es una parte importantísima para nuestro tema del día de hoy y es algo preventivo con el objetivo que nuestros adultos mayores tengan una amplitud articular, que es lo que comentaba, como el ejemplo del pollo de granja, ¿no? Que hay en un 4x4 hay como 500 pollos, ya no tienen espacio, entonces ya no se mueven y hace que sus articulaciones se peguen y ya no pueden ni siquiera hacer el intento de caminar, menos de volar. Tengan una amplitud articular, fuerza y un buen equilibrio para que las posibilidades de un accidente sea menor, ya que el envejecimiento trae consigo diversos problemas físicos y funcionales que pueden afectar significativamente el bienestar de los adultos mayores. Es lo que yo comentaba del pollo. Siempre digo yo, bueno, pongamos aquí un pollo de granja y un pollo de rancho, ¿no? A ver, ¿cuál de los dos vas a poder agarrar primero? ¿Cuál agarrarías, Jorge? Primero el de granja. El de granja. Porque es el claro. que menos se mueve. Sí. Porque no se mueve, ahí está echadito. Así como nosotros que estamos todo el día sentados en la oficina, en el consultorio, ya nos producen También te agarran varices. rápido, sales corriendo, el ladrón te... El ladrón alcanza. te agarra luego. Pero no es un ladrón panzudito porque entonces Está corro bien. más yo que él. Claro, sí, está bien. Bueno, te damos el tema, mi queridísima licenciada Muchas Valeria. gracias y de nuevo muchas gracias por tenerme el día de hoy. Estoy muy contenta de poder dar este tema y Qué bueno, espero gracias. que todos puedan disfrutar de esta pequeña, de este pequeño espacio informativo que vamos a tener el día de hoy. Pues es importantísimo que sepamos cómo se desenvuelve, o digamos, cuando estén en el aprendizaje de la escuela, a dónde van a practicar y eso, con qué tipos de pacientes, Sí, en casas claro. geriátricas, gerontológicas, no sé. En el caso, bueno, hablando de experiencia de que yo estudié y egresé del DIF, nosotros nos dieron prácticas. De hecho, el DIF, no sé si sepan, pero hay un centro de rehabilitación en donde nosotros desde segundo, tercer semestre nos meten a prácticas y atendemos pacientes de todo tipo, desde niños hasta pacientes geriátricos. Pero eso es bien importante porque, como dices, de niños a pacientes geriátricos, también pacientes que tienen un accidente vascular cerebral, Sí, ¿no? también pacientes con Parkinson, también pacientes que tuvieron algún accidente y tuvieron un traumatismo cráneoencefálico, e incluso pacientes que tienen un diagnóstico, por ejemplo, que fue adquirido en este caso, que tienen algún tipo de fractura, tuvieron una parálisis facial. ¿Y qué es lo más común? ¿Qué es lo más frecuente que llega con ustedes? ¿De qué tipo de enfermedades? O puede ser niños, puede ser personas de la tercera edad. La verdad es variado, pero últimamente hemos tenido pacientes con EBC. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a comer mucho puerco y ahí es donde empieza a taparse las arterias, empezamos a disfrutar lo que es la comida chatarra y pues incluidos los malos hábitos, una mala alimentación, el sedentarismo, pues... Ese es el cáncer de ahora, ¿no? Lo hemos visto en todos los temas de los 3 años y medio que tenemos acá. El común denominador de todas las enfermedades, o si no del 90% de las enfermedades, es la dieta. Sí, claro. La mala alimentación y el sedentarismo.
De hecho, el tema que vamos a abordar a continuación habla más o menos sobre cómo nosotros podemos tener una vejez exitosa, una vejez activa, en la cual se ve todo desde la prevención, desde los 20, 30 años, y se va viendo a futuro cómo es que tu vejez o cómo es que tú vas a envejecer, si con un bastón, si caminando o incluso en silla de ruedas. ¿Y cómo llega una persona así, a bastón? ¿Cómo lo podemos prevenir? Se previene de diferentes maneras. Por ejemplo, viene desde la prevención temprana. Nosotros como fisioterapeutas nos encargamos, también el área médica se encarga de concientizar a la población. Es decir, si seguimos mal los hábitos como drogas, alcohol, tabaquismo, sedentarismo, mala rutina de sueño, que solamente dormimos 3, 4 horas, 5, tenemos una mala alimentación, todos esos factores desencadenan que a la larga nosotros no tengamos una vejez exitosa, una vejez en la cual nosotros no dependamos de alguien más, en este caso sería de algún cuidador. El insomnio te produce envejecimiento prematuro. Sí. Más si tienes la televisión en tu cuarto, ¿no? Sí, de hecho, hay muy malos hábitos de a veces dormir con el celular en la mano, de dormir con la computadora encendida, de dormir con la tele encendida, y eso causa que nuestro cerebro no descanse del todo, no tenga ese knockout en el cual sigue trabajando, sigue escuchando sonidos, sigue estando la luz. Entonces, para que haya esa dopamina y esa serotonina que me ayuda a dormir, a que yo tenga un sueño en el cual yo pueda relajarme, yo pueda estar completamente dormido. Por eso muchas veces nosotros, bueno, no sé si les ha pasado, pero tienes una entrega, tienes algún pendiente en la cabeza y no duermes, no descansas bien y dices, pero ¿cómo? Si yo estuve durmiendo 5 horas, pero realmente eso tiene mucho que ver, el estrés, todo lo que son estos factores de sobreestimulación que nosotros tenemos. Sobre todo la vida urbana, digamos, porque no la de campo. La vida urbana, que es el estrés, la ansiedad, el que salir huyendo, que se nos hizo tarde, vamos preocupados, en el camino vamos pensando lo que dejamos pendiente en el trabajo anterior, y el tráfico, que si vamos manejando o vamos en el Uber o en el Didi, va provocando ese estrés constante. Sí, claro. Y ya cuando regresamos a la casa, tenemos la falla famosa de la melatonina, ¿no? Que no podemos dormir. Sí, claro, y aparte se le conoce como estar en un constante estado de alerta. Oye, una persona que, por ejemplo, ya en la edad de 50 o 45 años para arriba, ¿cuándo debe de acudir con el rehabilitador o tiene que ser derivado por otro médico? De hecho, justo, bueno, más adelante iba a hablar de eso. ¿Por qué no le dejamos que avance su tema ahí? Porque ya la estamos bombardeando. Sí. Y yo más adelante por ahí tengo esa información, pero sí, espoleando un poquito de lo que voy a hablar, nosotros como los pacientes geriátricos llegan prácticamente por 2 circunstancias. O el geriatra o el neurólogo nos lo canalizó y ya viene con su tratamiento, o por alguna lesión que podríamos decir es que se cayó, lo que es síndrome de caídas. Hay personas que incluso tienen esto de... El vértigo. Vértigo. Entonces nosotros trabajamos con todo eso para empezar a prevenir el por qué le está dando esto a mi paciente, por qué se está cayendo tanto, por qué se está mareando, por qué se siente débil. Entonces ahí es donde nosotros trabajamos de la mano con los especialistas, en este caso sería un geriatra. Pero si yo tengo 45 años, 50 años, y me estoy empezando a sentir débil y me estoy empezando a sentir decaído, tienen que haber diferentes componentes para que esa persona se sienta así. Puede ser que porque no está durmiendo lo suficiente, porque no está alimentándose correctamente. Nos acordemos que todo lo que es el cuerpo, el músculo, es una bóveda. Más bien es muy buen dicho el eres lo que comes. Entonces, si nosotros nos acostumbramos a tener una dieta balanceada, a tener los nutrientes necesarios, vamos a tener músculos fuertes, vamos a tener un buen procesamiento de información, vamos a tener nuestros minerales, nuestras vitaminas esenciales para que nuestro cuerpo funcione. Claro. Es como la obesidad ahorita, ¿no? En Estados Unidos, en primer lugar, la obesidad en el adulto.
Dice, como dijiste ahorita, somos lo que comemos. Son panzuditos porque en Estados Unidos comen muchas donas, muchas harinas. Mucha comida rápida, Sí, que sí. es ultraprocesada, y esa comida rápida que trae harinas, que es ultraprocesada, ya no tienen los nutrientes macro, que en este caso serían los vegetales, las vitaminas, y la verdad es que al menos aquí en Chiapas nosotros tenemos pues ese privilegio de saber Sí. de dónde vienen nuestros vegetales, que muchas veces los traen de Berriozábal, de San Cristóbal. Pero regadas con aguas negras. Pero Pero veamos se las verá. láminas, ¿no? Para que Sí, claro. vayamos coordinando el tema. Pidamos una lámina de aquí, por favor. Ahí Bueno, está. estamos hablando sobre la importancia de la fisioterapia en el adulto mayor. Yo preparé unas diapositivas para empezar a hablar sobre la introducción para aquella persona que no esté familiarizada con qué es la fisioterapia, a quién le llamamos adulto mayor y qué es lo que nosotros empezamos a trabajar con esos pacientes. Ok. Como información rápida, la organización, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, detectó que entre 60 a 65 años ya a las personas se les empieza a considerar como adulto mayor. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a comenzar a tener, ahí es donde nosotros ya empezamos a ser adultos mayores, pero nosotros desde que nacemos empecemos a envejecer, pero nosotros no le llamamos envejecimiento, sino le llamamos desarrollo, crecer. Pero en general, todos los días que nosotros pasan, siempre hay cambios fisiológicos, siempre hay cambios en donde se me cae un poco más el cabello, en donde yo ya crezco, en donde ya estoy evolucionando. Entonces ahí es donde más o menos comienza todo. Estamos hablando entonces del envejecimiento. Entonces, en el envejecimiento se puede tomar de tres diferentes partes, que sería la edad física, que sería la edad que tenemos actualmente biológica, la edad psicológica, porque hay muchas personas que no reflejan la edad que cronológicamente tienen. ¿Por qué? Porque por síntomas de depresión, por síntomas de ambiente laboral, por síntomas sociales o incluso médicos. Hay personas que desde muy jóvenes, por malos hábitos o por genéticas, empiezan a enfermarse. Entonces, desde ahí empezamos con el deterioro pues de nuestra salud. Y también tenemos la edad social, que es, bueno, cómo me siento yo conforme vaya yo relacionándome, si me sé relacionar con los demás, si tengo algún problema en relacionarme. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces empezamos con qué es la fisioterapia. El doctor anteriormente había dado una introducción, pero solamente daré este tema de manera rápida. Según la OMS, define la fisioterapia como el arte y la ciencia por medio del ejercicio terapéutico, calor, frío, luz, agua, masaje y electricidad, que tiene como fin prevenir, readaptar y rehabilitar al paciente susceptible del tratamiento físico. Por su parte, la Asociación Española de Fisioterapeutas define la fisioterapia como el conjunto de métodos, actuaciones y técnicas a través de la aplicación tanto manual como instrumental de medios físicos que curan, previenen, recuperan y adaptan a personas afectadas de disfunciones somáticas, psicosomáticas, orgánicas o a las que se les desea mantener un nivel adecuado de salud. En este caso, que puedan desarrollar sus actividades del día a día. Siguiente. Muy importante, bueno, ¿y qué es un fisioterapeuta? Bien, un fisioterapeuta es un profesional sanitario y así queda definido en el artículo 2 de la Ley 44 del 2003, del 21 de noviembre de las profesiones sanitarias, que debe poseer la titulación oficial de fisioterapia para desarrollar una serie de funciones como son promover, prevenir, curar y recuperar la salud del paciente aplicando métodos y técnicas específicas. Hacer una evaluación personalizada, emitir un posible diagnóstico. Hago un paréntesis porque a nosotros nos pueden venir, por ejemplo, pacientes con esguinces, con desgarres,
Entonces, no es necesario que yo a mi paciente, acaso de que tenga, por ejemplo, un desgarre de tercer grado que ya es quirúrgico o un esguince total, pues claro que se canaliza a un traumatólogo. Pero, por ejemplo, hablando de un paciente que viene, es que ¿sabe qué? Tengo muy bueno, dirían aquí, muy hinchado mi pie, pero tiene mucha inflamación, tiene hematomas, no puedo asentar bien para pisar. Entonces, ¿en qué podrías ayudarme? Entonces, nosotros trabajamos con eso de posible diagnóstico, pero en sí, ante la federación, nosotros no diagnosticamos. Entonces, no se da medicamentos, como se decía al principio. No, nosotros no medicamos. La electroacupuntura se puede utilizar ahí, por ejemplo, en el tobillo, claro. En el problema del talón. Sí, claro. De hecho, nosotros utilizamos diferentes medios, agentes físicos, nosotros les llamamos, que vienen diferentes corrientes terapéuticas, que volvemos a lo mismo. Siempre el tratamiento del paciente es personalizado. Entonces, viendo qué es lo que mi paciente necesita, es lo que yo voy a aplicar. Entonces, por ejemplo, si Juanita tiene diabetes y tiene neuropatía y es una persona que no siente, no le voy a poner lo mismo a que Pedrito, que es una persona saludable, que no tiene diabetes, que no tiene presión alta, porque claramente su nivel de sensibilidad ante esa corriente no va a ser la misma. Claro. Fíjate que te voy a platicar lo que me pasó a mí hace como 3 años. Este dedo, el dedo medio, no lo podía yo enderezar. Fui a ver, y luego me dolía la región escapular de la izquierda. Pero era un dolor tan intenso que no lo podía yo ni tocar ni mover el brazo. Y el dedo me costaba mucho trabajo enderezarlo. Fui con el traumatólogo. Me inyectó dexametasona, me dio piroxicam. Nada. Vuelvo a ir otra vez. Y me dice, no me queda más que operarte el dedo, dice, para enderezarlo. Le digo, y mi hombro, pues, mi parte de atrás. Pues te voy a dar una crema, dice, y le pones la crema. Bueno, 3 meses y no me curaba. Me recomiendan un fisioterapeuta de deportes. Voy a verlo y me dice, del hombro, dice, te voy a hacer electroacupuntura 2 veces. Y del dedo es estrés. Es estrés. Si no te puedo ayudar acá y no te puedo ayudar acá, empieza a tomar tus gotitas de clonazepam, tu jarabe de me vale no sé qué, y con eso te vas a curar. Y es cierto, empecé a tomar clonazepam y mis gotitas de CBD, las del aceite de la marihuana. Me fui olvidando y hasta la fecha no me cortaron mi dedo. ¿Te imaginas que yo he dejado que me cortaran mi dedo? Porque no lo podía enderezar. Y no, cuando vine a ver ya ni me acordaba del hombro ni de mi dedo. Sí, claro. Fue porque las gotas de clonazepam, o que fue que me tranquilizaron, o fueron las gotas del CBD, de la marihuana, el aceite de marihuana, no sé. Pero hasta ahorita vivo feliz. Eso es lo importante. Sí. Y por ejemplo, así como le pasó a él, pero en las escuelas, ya ves que está educación física, y de repente que hacen el deporte, ya sea voleibol o fútbol, que es lo que más se juega, y está el niño que se cae a cada rato, ¿no? Que no puede correr y se tropieza porque tiene un problema para la deambulación. Sí. Y no lo detectan a tiempo, y incluso va con el doctor. Ahí esos padres pueden llevar, que ven que su hijo ve que tiene ganas de jugar, pero se tropieza, se cae, no le pega bien el balón, porque tiene un problema físico, que a veces visualmente no se alcanza a ver adecuadamente, ¿no? Ahí entraría que esos niños los llevaran con el rehabilitador. Sí, de hecho a nosotros muchas veces, porque pues realmente las personas no tenemos una cultura de informarnos. Entonces muchas veces es como de, es que a fulanito le funcionó esto, a menganito también le va a funcionar esto. Entonces más se mueven por recomendaciones, es que a mi cuñada le gustó esto y pues yo también voy a llevar a mi hijito. Si nosotros tenemos la fortuna, por así decirlo, de que seamos nosotros la primera línea de salud antes de que se vayan a un pediatra o por ejemplo a un ortopedista, tenemos nosotros que evaluar. ¿Por qué? Por lo mismo, te están yendo contigo porque necesitan una evaluación. Entonces tú tienes que evaluar al niño cómo es que él está
en este caso caminando, cuáles son las fases de la marcha que el niño está llevando, cómo es el tipo de pisada que tiene, si es supina, si es prona, si camina en puntas, checar, valorar la musculatura que tiene el niño y checar por qué el niño se está cayendo. O sea, la verdad es que fisioterapia abarca más el por qué que es que le pongo electrodos y ya está. Es que nada más lo sobo y ya quedó. No, es abordar el problema desde la raíz. ¿Para qué? Para que en un futuro ese niño no venga con achaques, no venga con el mismo problema año tras año y se pueda solucionar. Eso es lo que busca. Pero hay una cierta edad del pie, creo que antes de los 3 años o 4 años. Para que se le valga hacerle un buen estudio el tipo de pies que tiene. De hecho también, bueno, yo me imagino que sería antes de los 3 años o después, porque hay muchos niños que son detectados con autismo, que tienden a caminar en puntas por lo mismo de la sensibilidad que tienen en sus piecitos y bueno. Él se puede detectar, ¿no? Un niño con autismo. Sí, pero después de los 3 años, ¿por qué? Porque nos acordemos que la neuroplasticidad que tiene un niño en sus primeros años de vida, pues es diferente. Los niños en los 2 años se desarrollan de maneras muy impresionantes. Fíjate que en la familia de nosotros hay que caminan de puntitas. Y a un sobrino lo llevaron con el traumatólogo y le dijo que tenía pie equino y que lo tenía que operar. Va conmigo mi prima y le digo, no, usted es de familia, así caminamos la mayoría de puntita. Pero ahorita regresamos de este corte porque el tema está muy importante. Ya no estamos desviando a los niños cuando ahí vamos a hablar de adultos mayores. Adulto mayor. Vamos de este corte. Pues gracias por continuar con nosotros. Estábamos hablando también en los niños, pero también en los adultos. Hay procesos, ¿verdad? ¿Hay procesos para poderlos atender a ellos? Sí, claro que sí. De hecho, en algunas diapositivas, no sé si podrían ponerlas, anteriores. ¿Anterior? La anterior. Bueno, ahí ya estamos en el proceso del tratamiento, ¿no? Adelantemos unas 3 para ver las imágenes y yo pueda explicarles un poquito mejor. Es importante saber cómo le vamos a dar sus tratamientos mientras avanzan las imágenes. Muy ahí bien. Como una pequeña introducción sobre la rehabilitación de adulto mayor, nosotros utilizamos más que nada que es multidisciplinario, pero antes de que sea multidisciplinario, de que, por ejemplo, si el geriatra nos lo refiere, nos lo envía, hay que tomar en cuenta los siguientes puntos, porque muchas veces es como de que, ¿cómo? ¿Por qué me duele tanto? ¿Por qué tengo tanto dolor? ¿Por qué no me puedo atender? ¿Qué es lo que pasa conmigo? Muchas veces los adultos mayores tienden a sufrir depresión porque se sienten solos, porque se sienten abandonados, porque no se sienten autosuficientes y porque tienen que depender de alguien. No todos, claro, pero hay en algunas circunstancias que sí. Entonces, estos son los 5 aspectos que refieren sobre la rehabilitación para que sea exitosa. Por ejemplo, está la física, que es donde nosotros lo vemos, que permite a las personas adultas mayores recuperen su condición física para interactuar activamente con su entorno. Es decir, si yo, una paciente de 70 años, me gusta ir a bailar al Parque de la Marimba, pero me duelen mucho las rodillas, pero a veces siento que me caigo, pero ese es un impedimento para que yo pueda ir a ejercer esa actividad que a mí tanto me gusta. Entonces, ¿qué puede generar en un adulto mayor? Desmotivación, depresión, estrés, sentir que es una carga para las personas que ella quiere, es que me tienen que cuidar. Entonces, la fisioterapia me ayuda a que a mi paciente lo haga sentir importante, lo haga sentir independiente, para que en sus actividades de la vida, esa persona los pueda realizar sin apoyo o con muy poco apoyo
de otras personas en su alrededor. Que sea independiente, que sea autónomo, ¿no? Claro. Sí, porque eso hace que las personas se aíslen, ¿no? Y el aislamiento lleva a muchos problemas, no solamente físicos, también mentales. Sí, claro, y más que nada en lo económico, porque realmente no todos tienen una pensión, no todos tienen una jubilación. Entonces, yo, adulto mayor, quiero mínimo salir a vender verdura, quiero mínimo hacer una actividad que pueda yo generar mucho o poco dinero, y no poder hacerlo. ¿Por qué? Porque se siente mal, porque siente mucho dolor, porque tiene imposibilidades o porque tiene incluso una enfermedad ya crónica como una diabetes, como una hipertensión, como una artritis, o incluso que sea posoperado o que estuvo un tiempo en hospitalización, y al no tener masa muscular o al ser muy gordito, pues ahí todo eso implica a que yo vuelva a hacer mis actividades de diario, a mi rutina. Pero es lo que comentábamos con el doctor Jorge. La mala alimentación, el mal ejercicio nos va dando muchos factores que nos va complicando la vida. El problema del colesterol, triglicéridos, sobrepeso, hipertensión, diabetes, que cuando llegamos a veces a los 40 años ya parecemos ni de 80 ni de 90, ya parecemos de 100. Sí, justamente era una de las cosas que hablábamos anteriormente, que muchas veces la edad no es solamente la cronológica de cuántos años yo tengo con vida, sino cómo me siento. Porque hay personas que ya son mucho, por ejemplo, yo ahorita estoy en mis 20s, que están mucho más grandes que yo y tienen incluso más energía que yo, o incluso hay adolescentes que se sienten con menos energía. Es correcto. Entonces, la verdad, una de las cosas que yo también les digo a mis pacientes es, la edad sí es un número, claro, pero también es una oportunidad para verla y para motivarme de, wow, tengo tantos años aquí, quiero hacer más, ¿sabes qué? Quiero ser independiente, quiero llegar a los 70 sin bastón, quiero poder, cuando yo tenga 80, que nadie tenga que asearme, quiero poder bañarme yo. Entonces, todo eso tiene que trabajarse desde la prevención, desde que uno es joven. Entonces, ¿para qué? Para que cuando yo tenga 80 tenga la fuerza para poder enjabonarme, para que yo tenga la fuerza de poder tomar agua, incluso hasta para poder tragar. Esas palabras los dijo hace poco el coach del gimnasio. Dice que él se está preparando para que cuando llegue a sus 70 años tenga un cuerpo elástico y flexible y sano. Tengo un amigo dentro del Club Rotario. Acaba de cumplir 84 años. Todos los días camina 5 kilómetros. Ahorita ya le subió a 10 kilómetros porque quiere ir a Alaska y jalar un trineo. ¿Te imaginas? Tiene 84 años. La limitación está en la mente, ¿no? Claro. Sí, aparte, bueno, hay muchas personas que desgraciadamente pensamos, es que me duele y si me duele, no lo voy a hacer. ¿Por qué tengo que hacerlo? Porque va a generar el que me duela más, y realmente no. Realmente el dolor, nosotros como fisioterapeutas sí lo tomamos como un síntoma, pero no lo tomamos como una barrera de impedimento para ejercer ejercicio terapéutico al paciente. De hecho, ahí hay algunas fotos en la presentación. A ver, avancemos con las imágenes, pues se nos está yendo el tiempo. A ver, las imágenes. Lo que comentaba él, por ejemplo, esta persona que quiere ir a ver, jalar ese trineo, ¿no? Y tiene alguna limitación de elasticidad, previamente puede ir, ¿no? Sí, claro. Si avanzamos un poquito más. Más. Avánzalo. Otra uno. Más. Bueno. Ahí estamos hablando de geriatría. Muy bien. En esta sí me voy a enfocar un poquito, porque sí me gustaría tomar en cuenta que nosotros trabajamos, en el caso de adulto mayor, de la mano con un geriatra. Porque, bueno, nos hemos de preguntar, ¿qué es un geriatra? Claro. Bueno, un geriatra es una rama de la medicina que se dedica a estudiar las enfermedades que aquejan a las personas mayores y a su cuidado. ¿Cuáles pueden ser? Es que mi papá se cae mucho, es que se siente muy
frágil, es que se siente muy deprimido, es que tiene osteoporosis, es que tiene incontinencia urinaria crónica. Entonces todo eso nosotros lo trabajamos en conjunto con el geriatra, porque muchas veces, no todos, pero muchas veces trabajamos como un equipo multidisciplinario y le damos un tratamiento correcto al paciente. Siguiente, por favor. Bueno, y esta es una pregunta muy interesante. ¿Cuándo deberías consultar a un geriatra? ¿Cuándo es necesario que yo lleve a mi abuelito, a mi papá, con una cita con un especialista? Bueno, en la Asociación Americana y el Consejo Mexicano de Geriatría dice que lo mejor es programar una cita lo más pronto posible. Una vez que todas las personas empiezan a ser longevas, pero hablando desde una posición realista, no todos tenemos las posibilidades de llevar a nuestros seres queridos, a nuestros abuelitos, al geriatra. Entonces, tomando un poquito de puntos más específicos, sería cuando el adulto mayor toma varios medicamentos, de que para la presión, de que para el hígado, de que por este dolorcito, por el dolorcito de cabeza, por la migraña. Por favor, la diapositiva. ¿A qué edad sería conveniente ir con el geriatra? Pues, por ejemplo, cuando la persona mayor presenta eso, tomar muchos medicamentos que ya empiezan a tener problemas de memoria o incluso de asociación, que ya empiezan a tener menos movilidad o que ya están posoperados o ya sufrieron de una hospitalización. Hay que recordar que en el hospital uno camina muy poco y casi no hace ejercicio. Entonces, ¿qué pasa con eso? Me empiezo a hacer rígido o me empiezo a hacer muy flácido, porque hay que acordarnos que el músculo es un órgano. Entonces hay un órgano, ese órgano hay que trabajarlo. Entonces, ¿cómo lo trabajo? Moviéndome. Bueno, hablando un poquito sobre la fisioterapia geriátrica, pues es una especialidad de la fisioterapia que se enfoca en la evaluación, tratamiento y prevención de problemas de movimiento y función en los adultos mayores. Nuestro objetivo principal es mejorar la calidad de vida y la independencia de los adultos mayores, ayudándolos a mantener su movilidad, su fuerza y su función, lo que sería más el aspecto físico. Es importante mencionar que el alcance de rehabilitación dependerá de las características individuales de cada persona. Eso era lo que yo les comentaba. Tiene que ver mucho la hipertensión, la diabetes, si ya ha tenido antecedentes de parálisis facial, fracturas, riesgo de caídas. Entonces, me permiten identificar el estado actual de la persona adulta sin omitir la importancia de un abordaje integral realizado con un equipo multidisciplinario. Lo que yo mencionaba antes, nosotros trabajamos con varios especialistas. Por ejemplo, si tengo un paciente que tiene una piernita más larga que otra, pues necesito mandarlo al ortopedista a que me arregle esa pequeña variación que tiene. Entonces, por ahí puse algunos sabías. Por ejemplo, la rehabilitación se encuentra en una persona se estima que debido a los cambios en la población mundial y las condiciones de salud, la necesidad de la rehabilitación incrementará con el paso del tiempo. ¿Por qué? Todos vamos a envejecer. Sí, primero Dios y llegamos. De envejecer y en coche. Bueno, ya estamos dejando. Claro. Otro dato interesante, la rehabilitación se encuentra centrada en la persona, es decir, cada una de las intervenciones por parte de las preferencias de las personas y de los objetivos del tratamiento. Era lo que le decía, a lo mejor para Juanita es más importante que ella pueda cargar a sus nietos y que pueda regar sus plantas, y a lo mejor para Pedro es más importante poder bailar en los 15 años de su nieta. Fíjate, hablando de eso de que cargar a los nietos, hemos visto pacientes, no sé más él, los traumatólogos y ustedes en rehabilitación, de la persona, ¿no? Sobre todo la señora que tienen en su casa la regadera dentro de la tina de baño y se resbalan y se fracturan, ¿no? Está mal hecho eso, ¿no? Entonces ahí también entra como prevención la rehabilitación, claro, ¿verdad? Claro. Les indican a los pacientes, debes quitar eso del baño. Sí, y más que nada, por ejemplo, si yo tengo una paciente que ya empieza a caminar arrastrando los pies, que no tiene esa coordinación o esa fuerza para
tener una buena movilidad en las piernas o incluso para poder coordinarlas, y más si las tinas tienden a tener escaleras, pues sí tiende a ser un riesgo. Claro. Eso sobre lo que decían del baño, le pasó a un sobrino de 58 años. Se mete a bañar, le cae el chorro de agua fría directamente a la cabeza porque había ingerido alcohol una noche antes, estaba de cruda, como decimos. Le viene el mareo, resbala, cae y se golpea en la taza del baño y se muere. Y regresamos de este pequeño corte. Ok, muy bien, seguimos con este tema tan importante. Algo que me gustaría empezar a mencionar es que la fisioterapia abarca desde, por ejemplo, tratamientos, en este caso hablando de fisioterapia generalizada, desde tratamientos primarios, secundarios y terciarios, poniendo en cuenta que primarios pueden ser cosas no tan complejas como esguinces, como fracturas, como incluso algún tipo de desgarre muscular, que sabe que me desgarré, estaba corriendo y me esguincé, entonces acudo yo a terapia y fisioterapeuta realiza una valoración. En secundarias ya sería una patología, o en este caso una enfermedad que ya sea diagnosticada, como una parálisis facial, como por ejemplo el tratamiento que se le da a un niño con autismo, y ya para trabajar como lo terciario, ya empezamos nosotros a lo que son los síndromes geriátricos, que es justamente de lo que nosotros estamos hablando hoy, que serían ya problemas en los cuales las personas ya tienen un cierto grado de cronicidad, porque ya son años que llevan estas personas con estas enfermedades, y se vuelve un caso un poco más complejo que ya necesita de intervenciones multidisciplinarias y como tal un trabajo en conjunto, en equipo con especialistas. Y nosotros también entramos, porque al nosotros tener este tipo de pacientes, trabajamos de la mano con estos especialistas porque nos lo canalizan, porque este especialista es el que checa la presión, este especialista es el que checa, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con sus problemas de hígado en el caso de que tenga. Entonces nosotros solamente recibimos, por ejemplo, si tengo mi paciente que es posoperado, bueno, en este caso yo valoraría a mi paciente cuánta fuerza tiene, cuánta movilidad tiene en la articulación, si todavía tiene, por ejemplo, lo de la cicatrización, si presenta algún tipo de, algún tipo de infección. Entonces nosotros abordamos todo ese tipo de problemática con el paciente, y es lo que nosotros le decimos pues que es un paciente multidisciplinario. Una persona pues arriba de los 60 años, ¿no? Ya tiene por lo general osteoporosis, que es el problema número uno, yo creo, de las fracturas espontáneas, ¿no? Ahí ya llega la persona y inician con dolor de articulaciones o de hueso y creen que es artritis y andan peregrinando porque tienen dolor y es una osteoporosis que está manifestándose, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo le haces ahí en la rehabilitación para que esa persona recupere la fortaleza de su hueso? Bien. Y no caiga la fractura? O si ya tiene la fractura, ¿cómo se recupera más rápido? Ok, entonces nosotros... Es pregunta de examen ya. Sí. Nosotros trabajamos en conjunto. Hay que acordarnos que nosotros no solamente tenemos huesos, también tenemos músculos. Ajá. Entonces, primero es presentarle el panorama al paciente y decirle, usted, bueno, en caso de que el médico ya lo haya hecho o no lo haya hecho, presentarle y hablarle con la verdad. Usted no es tan susceptible a tener caídas, a tener fracturas por el problema de osteoporosis que presenta, y explicarle al paciente de la manera más clara posible qué es la osteoporosis. Una vez que ya se le haya pintado el panorama, el paciente tiende a ser consciente
ok, me tengo que cuidar. Entonces ya no me voy a estar subiendo a la escalera, ya no voy a estar caminando descalza con el piso mojado. Entonces empieza a ser más cuidadoso consigo mismo y empezamos a lo que nosotros le llamamos ejercicio terapéutico. Aparte de los medicamentos y suplementos que le receta el doctor. Por eso siempre he mencionado que es multidisciplinario. Claro, yo no sí. puedo trabajar con mi paciente y generar del todo su bienestar y su independencia sin llevar de la mano a un médico especialista. Y ya estando el paciente ahí contigo y tiene dolor, ¿hay la terapia cómo la aplicas para tratar de evitar dolor? La verdad es que la mayoría de los pacientes que vienen con nosotros es porque les duele algo. Claro. Siempre es porque les duele algo. Entonces nosotros trabajamos sí desde el dolor, pero siempre desde donde origina el dolor. A veces pasa por lo mismo que usted mencionaba, es que me duele la escápula y luego es por ejemplo, mi dedo. Bueno, nosotros hacemos una serie de valoraciones. Bueno, mi paciente dijo que le dolía la escápula, pero podemos revisar cómo está el hombro, si se cayó, preguntar cómo la persona se cayó, checar si tiene edemas, checar si tiene todos los rangos de movimiento, checar cómo está la musculatura, el tono muscular que tiene mi paciente, cómo está de fuerza. Entonces todo eso es lo que nosotros hacemos, por eso siempre ponemos en pie que la fisioterapia es personalizada e individual. Y no piden análisis para ver si no está elevado el ácido úrico, por ejemplo, hablando del dolor, ¿no? No, bueno, en caso de que, por ejemplo, ya sean pacientes que vienen con un dolor muy crónico, sí, porque ya hice estas pruebas, me salieron negativas, ya chequé antecedentes, porque nosotros como tal también empezamos a hacer un historial clínico. Y le hacemos una entrevista a mi paciente, bueno, paciente de tantos años con este y este antecedente, y se empieza a abrir la carpeta. Entonces tú ahí como fisioterapeuta tienes que checar qué es lo que requiere tu paciente. Y ahí, por ejemplo, para la rehabilitación, el paciente va con ustedes, pero ustedes también pueden acudir a la casa, a la habitación de la persona. En caso de que sea necesario, por ejemplo, hay pacientes, por ejemplo, con osteoporosis que dicen, es que no sé cómo me puedo caer, o por favor necesito un programa de casa en el cual tú me expliques los riesgos que yo tengo o adaptaciones, que sea, por ejemplo, una persona que no tiene quien la cuide. Entonces, en parte nosotros, porque también lo hacen los terapeutas ocupacionales, que es más, la verdad, su campo, pero nosotros también informamos al paciente de, bueno, puedes tener una andadera a la hora de sentarte, a la hora de subirte del baño, o sea, de la taza del baño. Cuando te bañas, puedes hacerlo sentado. Si la persona tiene mucha debilidad en las piernas, puede bañarse sentado, o tener barandales. No sé si alguna vez han visto en clínicas, se ponen barandales y seguros. ¿Para qué? Para evitar caídas. Vamos a ver el caso clínico que traemos. Nos pasa las radiografías. Ahí está, esta es una pacientita que al despertar le sintió que, dice, se me zafó el hombro, dice. Y fue con el traumatólogo, le tomaron las radiografías, pásate a la siguiente radiografía. ¿No fue con el huesero? No, fue con un traumatólogo, ¿no? Bueno. Sí, primero fue con el huesero. Híjole. Después fue con el traumatólogo. Y al traumatólogo le dijo que absolutamente no había fracturas, que era un hombro doloroso, y le dio el siguiente tratamiento y unos ejercicios que quiero yo que tú valores, sobre todo los ejercicios. Ahí está como un historial clínico, ¿no? Ahí está abajo, dice... 83 años. Recomiendo rehabilitación del hombro para aplicar medidas antiálgicas, o sea, para quitar el dolor y desinflamar. Aplicar medidas descontracturantes. Le subimos un poquito la imagen y luego manda unos medicamentos como es el piroxicam, y creo que le dio la combinación común que se da por pocos días, que es la indometacina, el metocarbamol y la betametasona. Comúnmente se da por 5 a 10 días, ¿no? Aquí se lo dio el doctor por 7 días. Pero lo que a mí me llama la atención son los ejercicios, para que veamos qué tipo de ejercicios le digo. Ponme la otra imagen, ahí están. Esos son los ejercicios que le está dando el doctor, el traumatólogo.
para que fuera mejorando del hombro. ¿Cómo ves y valoras esos ejercicios? La verdad es que muchas veces nos pasan que el lunes fue con el traumatólogo, pero por alguna circunstancia la persona se presentó a fisioterapia con nosotros un jueves. Pero el miércoles pasa que ella se iba a caer y metió el hombro. Entonces, esa valoración que hizo el traumatólogo en ese momento ya se agravió. Claro. ¿Por qué? Porque ya hubo una lesión, entonces siempre se toman en pauta las instrucciones, el tratamiento que da el traumatólogo. Pero en caso, por ejemplo, en el que yo estoy poniendo de que mi paciente sufrió otra lesión antes de acudir conmigo, tengo que revalorar. Por ejemplo, en las instrucciones que dio el traumatólogo son las convencionales, compresa caliente, movilizaciones, ejercicios de péndulo. Sí, porque ahí dice, acude con un fisioterapeuta, Sí. y dice el traumatólogo también, ¿no? Sí. Pero a lo que yo voy son los ejercicios. Yo siento que te lo deben de mandar para un tratamiento, digamos, diario de rehabilitación. Sí, claro. Sobre todo el hombre, y a esa edad tiene la paciente 85 Sí, porque años. hacerlo en caso solo, siguiendo eso, pues como que no está fácil, ¿no? No, claro, y hay muchos pacientes que es como de que es que el traumatólogo me dio esto, me dijo que venga a rehabilitación y muchas veces no lo hacen porque piensan que con los ejercicios que vienen en la hoja ya, pero muchas veces el traumatólogo ya dio la instrucción y los pacientes no la siguen. Entonces es como de que, pues ahí dice que tengo que mover mi hombro así, pues lo voy a mover. Y realmente no, nuestro trabajo es enseñarle y reeducar al paciente a cómo tiene que realizar el ejercicio terapéutico, porque esas imágenes que le dio el paciente ese ejercicio terapéutico, ¿para qué? Para que le ayude a ese problema que tiene esa paciente en el hombro, específicamente a ella. Mientras va con el fisioterapeuta, ¿algunas palabras que les quieras decir al público? Pero también sería bueno para otro tema de como por ejemplo la lumbalgia, la ciática famosa, eso tiene que ir con el rehabilitador, ¿no? Sí, claro. Como conclusión Bien, del pues. tema que estamos hablando ahorita de importancia de la fisioterapia en un adulto mayor, a mí me gustaría dar como reflexión de cómo quieren o cómo nosotros queremos vivir nuestra vejez. Si dependiendo de alguien o yo siendo autosuficiente, y hay que tomar en cuenta que la prevención es muy importante. ¿Y cómo voy yo a prevenirlo? Yo mismo voy a decidir cómo yo voy a enfrentar esa vejez yendo, por ejemplo, haciendo ejercicios tanto aeróbicos como de pesas. Si yo quiero tener una vida saludable para que cuando yo tenga 80, 90 años, nadie tenga que depender, yo no tenga que depender de alguien. Es muy importante tomar en cuenta eso y cambiar hábitos de sueño, de comida y de ejercicio. Eso es Muy claro. en pocas palabras, Claro. ¿no? Y lo que hemos dicho en todos los temas, que es alimentación y ejercicio para que nuestra vejez sea lo más sana y saludable que se pueda. Es correcto. Bueno, ya nos queda nada más exactamente 40 segundos para despedirnos. Y recuerda la reflexión: adulto mayor no es muerto viviente. Siempre haz dieta y ejercicio y llegarás sonriente. Muy buena. Bueno, recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia y muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y Gracias por estar con nosotros y esperemos que vengamos nuevamente al programa. Así Me con interesa toda, mucho lo de con toda la rehabilitación injundia de que la le echa lumbalgia ella para ciática. explicarlo. Y recuerde que a las 7 de la noche Chiapas al cierre con Alex Domínguez. Muchas gracias por estar con Gus, bye. nosotros.